actúe y que guíe, y ese es Dios, ese es aquel que conoce y que ve todo, cuanto más la iglesia, que tiene una gran responsabilidad frente a estos tiempos que estamos viviendo, porque no hace falta mucho, no hace falta ser un gran conocedor para ver los tiempos que estamos viviendo, cada una de las palabras y las exhortaciones que están escritas se están cumpliendo, lo vemos a nivel global, y la iglesia es la encargada de traer esa luz, de traer esa paz, y también de traer ese mensaje que nos alinee los artistas, como siempre decimos. La iglesia es la encargada de levantar esa voz para declarar y afirmar las verdades, que aunque hoy día muchos se resistan, aunque el mundo la resista, frente a eso, frente a tal cosa, como dice la palabra, no hay ley, frente a lo que Dios dice, las cosas que vamos sucediendo frente a la realidad, frente a la verdad de Dios, esa verdad inalterable, esa verdad inmutable, esa verdad es absoluta, porque vemos el cumplimiento, vemos cómo todo va sucediendo, y a eso no se le podemos escapar, no le podemos escapar, por más que le hagan oso, pero frente a la verdad no hay forma de decirlo, porque como dice la palabra, frente a esas cosas no hay ley. Así que nos vamos a ir metiendo como cada martes de lleno en este tema, como digo, esta exhortación, este título que es una gran exhortación, de llamar al despertar a la iglesia, de llamar a la concientización, de estar preparados para la segunda venida. El día y la hora nadie lo sabe, pero Dios en su inmensa sabiduría nos ha dejado esto para que, conociendo a sus hijos, Dios sabe que tenemos que estar alertas y expectantes, y sobre todo una vida acorde a lo que nos enseña, para poder, obviamente cuando Él venga, vamos a ver ahí, dice que Él va a separar, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Ahí frente a eso no va a haber excusas, frente a eso no va a haber ni siquiera tiempo para decir, pero va a venir, la separación va a estar, y frente a eso, ahí creo que nadie va a poder decir ni hacer nada, porque Dios en su soberanía lo sabe y conoce todas las cosas, ¿no? Así que ya nos vamos a ir metiendo en este programita. Ya saben, el 3420127820, el WhatsApp de la radio para que manden mensajitos, ya está activo, 3426127820. También nos pueden ver, estamos en vivo en redes sociales, así que nos pueden buscar como Declarando Vida y Libertad, sino a través de la aplicación de la radio, también acá de Multimedios Activa, en el Play Store lo pueden descargar, o en internet, en www.multimedios Activa, la página acá de la radio, nos pueden escuchar, y ya, como siempre decimos, para eso no hay excusa. Pinchón, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy buenas tardes, querida audiencia. Hoy con una baja, No, sí, pero bueno, Está Dios lo trabajando. tenga y lo guarde en paz, en el camión donde anda. No, buenas tardes, audiencia, y bueno, buenas tardes, generación. La verdad que un tema, como siempre decimos, un tema para despertar. Eh, Bien como lo dice el título, porque creo que la iglesia siempre buscará despertar a sus hijos, y Dios busca despertar justamente a su iglesia. Y como siempre sabemos, el diablo busca adormecerla. Así que es una guerra constante. Creo que algo de esto hablamos el programa pasado. Tiene que ver con lo mismo. Es una extensión del programa pasado, y es una extensión del domingo de hace 2 domingos. Lo que pasó este domingo también, perdón, este sábado, que el domingo no estuvo el culto por el hecho de que, bueno, hubo elecciones, pero aún así nos juntamos el sábado en la iglesia en Generación para restaurar, para tener nuestro culto, nuestra adoración a Dios, y fue algo atípico, fue algo distinto, fue algo que la verdad que eh, toda iglesia debería hacer. Yo creo que este es un modelo a seguir, donde no se busca la gloria propia del hombre, se busca exaltar un ministerio en sí, sino que se busca realmente tomar de lo que Dios está hablando, comparar lo que se está viviendo, y examinar el corazón. La verdad que este fin de semana
fue un fin de semana para meditar, fue un fin de semana para reflexionar, un fin de semana donde creo yo Dios marcó un antes y un después en muchos corazones, pero no porque hubo como antes una prédica y hubo una administración explosiva, por así decirlo, sino porque justamente se llevó a reflexionar a la iglesia en su manera de vivir y en cómo están viendo estos tiempos, estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque bueno, se pasó un video del apóstol Ávila de Caracas, creo que es el de Venezuela, Raúl Ávila, un apóstol muy conocido, un hombre de Dios terrible que siempre está exhortando a la iglesia a no dormirse justamente, y nuestra madre tuvo la intención de pasar este video para que la iglesia vea que lo que se enseña en generación realmente es lo verdadero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos bien seguros de lo que se enseña en generación y estamos bien seguros del camino que seguimos, de lo que Dios hace en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, y estamos bien seguros de lo que estamos haciendo en Dios. O sea, no es que estamos a medias o engañados, no, nosotros estamos bien conscientes de los tiempos que se están viviendo, de lo que se está viniendo, de lo que realmente se necesita para mantenerse firme en la fe y en la palabra de Dios. Y este apóstol vino a hablar justamente de parte de Dios, un mensaje que Dios le daba a la madrugada de hace unas noches atrás, en, cual, en lo cual él estaba en Rosario, aunque es de Venezuela, él vino acá a predicar y habló a la iglesia fuerte, el decir, iglesia despierta. Y es algo que justamente ese domingo también se habló en generación, por eso es que se pasó el video para decir, mirá, Dios confirma que estamos en el mismo espíritu y que Dios está hablando no solamente en generación, sino en muchos lugares a nivel mundial, donde realmente Dios está haciendo ver que los últimos tiempos están sobre nosotros. O sea, que la hora está avanzada, como dice la palabra, y que no estamos haciendo lo que realmente se debe. ¿Sí? Porque es eso, iglesia. Creo yo que en Dios siempre hay momento para reflexionar, si bien como ministerio se está haciendo lo que Dios quiere, si bien como cuerpo profético se está haciendo lo que Dios quiere, pero muchas veces en forma individual la iglesia no hace lo que Dios quiere. O sea, el cuerpo ministerial puede estar afectando, pero por ahí los miembros, y es donde Dios como que te saca un poco y te dice, ahora hablemos cara a cara. ¿Qué estás haciendo con la vida que yo te entregué? ¿Qué estás haciendo con el tiempo de vida que yo te estoy dando en mí? ¿Y qué estás haciendo con el llamado que yo tengo con vos? Y con lo que debes comenzar a hacer. Entonces yo creo que este fin de semana no fue un fin de semana para saltar de alegría de que Dios está con nosotros, sino fue un fin de semana para decirle a Dios, perdóname, me arrepiento de realmente estar viviendo una doble vida, me arrepiento de realmente estar viviendo una vida apocada, porque si hay algo que Dios marcó este fin de semana justamente es que no se puede estar en tibieza, que no se puede vivir en tibieza, que no se puede creer a Dios a medias. Entonces estamos, creo yo, en un tiempo límite, en un tiempo donde Dios está separando la cizaña del trigo, porque esa es la palabra que realmente se está viviendo hoy en día. Vos tenés que saber que la palabra profética por excelencia es la Biblia, y todo lo que está en la Biblia se está cumpliendo paso por paso. Si vos te metés a leerla, a estudiarla, a escudriñarla y a preguntarle a Dios, Dios te va a mostrar cómo se está cumpliendo lo que Él escribió hace más de 2000 años. Entonces yo creo que debemos como iglesia atesorar los momentos donde Dios habla y habla fuerte. ¿Por qué? Porque después de pasar el video, nuestro apóstol comenzó a preguntarle a la iglesia qué es lo que muy pocos están haciendo a nivel mundial, de parar la pelota, como yo siempre digo, y decirle al pueblo, yo soy ser humano como vos también lo sos. Ahora, ¿vos qué pensás de lo que yo te estoy enseñando? ¿Qué pensás de lo que Dios está hablando? ¿Qué pensás de este video? ¿Qué pensás del mensaje que dio ese apóstol? ¿Y qué pensás de lo que yo te estoy entrenando y del alimento espiritual que yo te estoy dando, decía el apóstol? ¿Qué tenés para decirme? Y la verdad que la iglesia quedó en silencio. Y eso es lo que debe pasar. Nosotros debemos llamarnos al silencio muchas veces y meditar para adentro y hablar, pero hablar con la verdad. Creo que Dios hizo un parate para que la iglesia en sí, en lo individual y en lo que es
lo familiar, lo que se vive puertas adentro en un hogar, no tenga más caretas. Yo creo que estamos en un tiempo donde Dios vino a sacar las caretas, incluso a muchos ministros, a muchas iglesias, en muchos lugares Dios le está sacando la careta y está permitiendo situaciones que son aberrantes, por así decirlo, situaciones que son tristes también, que están pasando en las iglesias con pastores, con ministros, con un montón de cosas, y te preguntás por qué, porque Dios no es un Dios falso. Dios no es un Dios hipócrita, Dios no es un Dios que anda en la mediocridad y mucho menos en la perversión. Por eso Dios no puede, Él no se mezcla con lo profano, por eso debe sacar todo a luz y no va a encubrir el pecado de nadie. Si hay algo que tiene Dios, que Dios no encubre el pecado. Dios perdona cuando hay un corazón que se arrepiente, Dios sana cuando hay un corazón que quiere. Dios realmente busca siempre la misericordia y siempre tratará de cubrir tu desnudez mediante tu corazón. Pero cuando se hacen las cosas fuera de la razón de Dios y fuera del corazón de Dios, Dios no puede ponerte caretas y seguir manteniéndote las caretas. Por eso que todo sale a luz. Por eso este video de decir no se puede creer lo que se está viviendo de una manera, en el sentido, perdón, que está todo bien, porque no está todo bien. Nosotros como iglesias debemos saber y transmitir que no está todo bien, que no es normal lo que está pasando y que realmente este mundo se va de cabezas, pero que nosotros como cristianos somos los que tenemos que marcar la diferencia para realmente cambiar, no el mundo, pero sí nuestro entorno. Cuando vos cambias tu entorno, las cosas comienzan a suceder para bien y comienzan a ser de alguna manera corregidas y nutridas por Dios. Pero no podemos hacer eso si nosotros no entendemos que estamos en los últimos tiempos y que no depende de lo que me den, no depende de lo que puedan hacer otros, depende de lo que yo pueda hacer, depende de lo que yo tengo. ¿Qué tenés vos para dar? Es una pregunta que siempre nuestra apóstol hace. ¿Qué tenés vos para darle a Dios? ¿O qué tenés vos para ofrecerle a Dios? ¿Qué tenés vos para darle de Dios a la gente? Entonces, no se trata muchas veces de decir pertenezco al ministerio, sino se trata de decir soy un hijo de Dios que va a representar a Dios en todo lugar, en todo momento, con errores, con desaciertos, con un montón de inmadurez muchas veces, pero sabiendo que querés cambiar, sabiendo que querés entregar tu persona y sabiendo que querés realmente vivir a Dios como se debe. Algo de lo que leía hoy con respecto a lo que habló el apóstol Raúl Ávila y a lo que viene enseñando nuestra madre, que él decía, no todo está bien. La iglesia sigue creyendo que todo está bien y que todo va para bien. Y parece ser como que hay dos tipos de visiones en la iglesia. Una, la del Dios que prospera y está bárbaro, pero la del Dios que también está trayendo los últimos tiempos es la correcta. Pero hay una visión que parece ser que se repite lo que decía Jeremías, de profetas que profetizan paz, cuando vos estás viendo que no hay paz, que profetizan prosperidad, cuando vos estás viendo que la única prosperidad que muchos persiguen es la económica, pero no hay prosperidad espiritual. Mirá lo que decía Jeremías en el versículo 1 de Jeremías 23, dice, hay de los pastores, no, perdón, por acá estaba. En el 9, versículo 9, dice, denuncia de los falsos profetas. Ya el título te da a hablar un montón de cosas. Dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan. Estoy como un ebrio, como un hombre a quien dominó el vino, perdón, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Fíjate que el tipo por ahí quiere mostrar la condición en la que se encontraba al escuchar la voz de Dios, de lo que Dios le decía que no era bueno. Porque muchas veces nosotros como cristianos queremos escuchar lo mejor de Dios, queremos escuchar lo más lindo, queremos escuchar las bendiciones. Es más, había en un tiempo un artículo de librería que venía donde que se llamaban las promesas, que eran unos papelitos con versículos, que eran todas promesas, todas buenas. No había nada que te confronte, todo te alentaba a que Dios te iba a bendecir. El hecho es que eso no corrige tu vida y el hecho es que eso no endereza tus veredas y no endereza tu persona
Entonces, cuando este profeta recibe una corrección de parte de Dios a causa de que había profetas que no estaban haciendo lo correcto, dice que su corazón se quebrantó. Yo creo que todo profeta que está en la verdadera voluntad de Dios en este tiempo va a sentir peso, va a sentir pesar por lo que se está viviendo. Y este apóstol compartía eso, y es lo que nuestra madre siempre nos dice. Siento un peso, siento un quebranto, dice, siento un dolor. Me imagino que si yo siento dolor por lo que está pasando, no me imagino Dios, dice, es esas palabras que siempre usa, pero no son palabras rebuscadas, son palabras de vivencia de lo que realmente causa peso. Dice, estoy como un ebrio, como un hombre quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras, porque la tierra está llena de adúlteros. Dice, a causa de la maldición de la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron, la ceguera, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, y aún mi casa hallé su maldad. Dice, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto su camino será como rebaladero en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos y años de castigo, dice Jehová. A los profetas de Samaria, bueno, y empieza a hablar de todos los profetas, pero lo que voy es que esto que estaba pasando hace más de 2600 años, que es más o menos la época que existió Jeremías, está pasando hoy en día. Porque hay profetas que profetizan días buenos, cuando nosotros sabemos que lo que está pasando no es bueno. Que profetizan prosperidad cuando saben que cada miembro de la iglesia debe vivir en rectitud, y muchas veces no se vive en rectitud, se vive en pecado, pero ellos aún profetizan bendición, profetizan prosperidad. Y yo me imagino el que está del otro lado, que sabe que su vida está en desacuerdo con Dios, que está viviendo en pecado, que tal vez está viviendo en maldad, que muchas veces hasta hacen maldades y vienen y le dicen, vas a ser bendecido porque tu corazón es recto. Entonces, ¿qué estás sembrando y qué estás despertando en el otro? Estás influenciando la apostasía dentro de las iglesias, y no hay responsabilidad por la palabra profética, no hay responsabilidad por lo que es la verdadera palabra de Dios, no hay responsabilidad por el manto que cargas, y no hay responsabilidad por lo que vos portás, porque si vos sos responsable de lo que portás, de lo que lleva tu espíritu para darle a otro, vos no vas a ir a trastornar el espíritu de nadie con falsas profecías o con un engaño, porque lo único que estás haciendo es ayudando al diablo a llevar a gente al infierno. Y parece duro, parece pesado, pero realmente nosotros como cristianos no podemos alentar al pecado, no podemos alentar a la maldad, no podemos alentar a la falsa doctrina, no podemos alentar a vivir de una forma impura o mediocre. Nosotros como cristianos debemos siempre respetar, porque decía, tiemblo delante de la santa palabra de Dios, decía Jeremías. Fíjate el temor que este profeta tenía por la palabra de Dios y por el mensaje de Dios, a tal punto que dice que temblaba y se sintió como un ebrio, se sintió como alguien que no tenía un razonamiento propio. ¿Por qué? Porque es mucho el pesar de Dios muchas veces cuando vos ves que se hace carnicería de la iglesia de Dios. Entonces, nuestra madre envió ese mensaje. ¿Por qué? Porque esto que yo te estoy hablando lo viene predicando hace más de 10 años que yo la conozco. Hace 10 años que la conozco, pero lo viene predicando desde antes. No es que esto es de ahora. Ahora nosotros lo estamos hablando por una radio, y ahora el mensaje que dio este apóstol coincidió con lo que ella viene hablando hace 10 años. Y no se puede negar que todo lo que se profetizó en generación se está cumpliendo. Entonces, nosotros no tomamos las cosas a la ligera y no tomamos las cosas con liviandad, y este programa fue hecho para evangelizar, para llevarle un buen mensaje a la gente. Pero no te podemos decir, seguí en tu pecado que Dios te va a bendecir, porque te vas a ir de cabeza al infierno. Seguí en tu maldad, seguí buscando el dinero, seguí buscando la prosperidad, cuando sabemos que tus hijos se están perdiendo en la droga, en la delincuencia, se están perdiendo en la pornografía, están perdiéndose en la lujuria, en el sodomismo, en muchas cosas que realmente destruyen a las personas. Y vos buscas la prosperidad, total Dios te va a prosperar. No, ese mensaje es erróneo.
Y nosotros no estamos con eso, no estamos con esos profetas que andan como, como, como un ave de paso, como golondrinas, donde las lleva el viento, donde las lleva el tiempo, no tienen padres, no tienen sujeción, lo único que quieren es fama, 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 y nosotros estamos en contra de la fama. No hacemos este programa por fama, hacemos este programa para hablar la verdad y para transmitir un mensaje verdadero, que obviamente que cuando vos te pones, te alineás a Dios, y Dios te va a bendecir, porque nosotros somos muy bendecidos, pero primero te tenés que alinear. No se puede profetizar. Es más, profeta que tiene cordura no le va a profetizar a alguien que está en pecado sobre prosperidad, le va a profetizar sobre salvación, le va a profetizar sobre arrepentimiento, como decía Cristo cuando le dijo al paralítico: tu condición es estar paralítico, pero vos debes ser perdonado, tus pecados deben ser perdonados si se quiebra mi espíritu, porque a Dios le importa más tu pecado y no tu condición física ni tu condición económica. A Él le interesa que seas libre de aquello que te tiene atado, de aquello que te tiene cuadripléjico, de aquello que te tiene cegado, dormido, anulado, para luego darte lo demás. Entonces, ese es el mensaje que hoy vamos a traer. A ver. A ver. Amén. Sí, en verdad. Amén. 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 Mm. Perdón, no se te está escuchando eso. Desde San Justo, Gaby, nuestra hermana y pastora allí, nos avisa que no se escucha. Bueno, que nos vayan avisando. Tal vez porque están por Facebook, ¿viste? Sí, 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 sí. Disculpate, corté, pero bueno, que sabes cómo son de escuchar y de prestar mucha atención y no se quieren perder nada, ¿viste? Y esto está en vivo. Esto puede pasar. Seguimos, seguimos. Pero es verdad. Bueno. En eso, en el despertar. Listo. Amén. Mm. Se hacen doctrinas. Sí, 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 sí. Mm. Mm.
No te persiga, exactamente. Porque muchas veces se desconoce Ujú. la voluntad de Dios a causa de no tener una visión. Se desconoce la voluntad de Dios a causa de no saber qué es lo que quiere tanto desde la lectura de la palabra, Amén. como desde la oración, para saber qué es lo que Dios quiere hacer o qué es lo que quiere para nosotros. En el caso nuestro, creo que vos decís, bueno, sabés cuál es tu propósito, sabés cuál es, eh, a qué fuiste llamado. Porque estamos en una Amén. iglesia donde la paternidad lo primero que hace es marcar y sellar a las personas. Es más, nosotros lo vivimos y como Dios sabe cómo llamarle la atención a la gente, sabe cómo llamarle la atención a sus hijos. Es como que Dios sabe desde dónde va a ir atrapando y desde dónde le va Amén. llamando la atención, para que no se Es pierda verdad. porque está en eso, así es Dios, así es que Él está con nosotros. Entonces, es ahí donde nosotros debemos de no dejarnos llevar, porque tenemos a través aquello que nosotros queríamos, y empezar a darle o a retribuirle un poquito de cuando Dios nos sacó y Dios nos ha dado y nos da todo aquello que a nosotros nos hace bien. Porque Dios muchas veces, aunque doloroso, pero nos va a apartar y nos va a sacar de aquello que a nosotros nos hace mal, de aquello que nos trae o nos produce maldición. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ver la otra parte, porque Dios siempre va a probar, creo que de esa manera, a sus hijos, si están con Él realmente por amor y no por lo que Amén. Dios pueda hacer con nosotros, o no por lo que Dios nos pueda dar. Amén. Se entiende que muchas veces, es más, yo creo que nos da y nos provee de todo aquello que muchas veces, eh, todo aquello que muchas veces nos ha faltado en nuestras vidas, y ahí es donde Dios viene a suplir y viene a suplir con abundancia. Es ahí donde Dios tiene que hacer con nosotros, que vayamos viendo que Él puede proveer de todas las cosas. Amén. Amén. Ahí dice que algunos que se escucha, otros que no se escucha, pero o sea que vos hablabas de la prosperidad y cómo es cuando Dios viene a querer a cambiarte la cabeza, porque se me viene la palabra de Jesús cuando habla con la mujer que era eh, de otra nación y se encuentra con él en un pozo y ella le dice, ¿acaso vos sos mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio a beber de, de esta agua y bebimos nosotros, nuestros animales, nuestra familia? Es decir, eh, fuimos muy bendecidos. Y Jesús comienza a tener una charla con esta mujer y le empieza a decir lo que realmente era ella, diciéndole, o sea, tuviste 5 maridos y aún el que tienes ahora no es tu marido, no es tu esposo. Entonces le comienza a ver que hay un desorden en su vida. Y como muchas veces hay dos iglesias hoy en día. Hay una iglesia que vive del pozo de la bendición, como vos decías, eh, que cuando necesita va a buscar, como esta mujer, que tenía que salir fuera de la ciudad, pero en cambio, pero su condición no es buena. Entonces, esta mujer le quería decir a Jesús, mirá, yo cuando necesito vengo al pozo, saco agua y me alimento yo, mis animales, se alimenta mi familia, está todo bien, porque desde la doctrina de Jacob, este pozo siempre multiplicó mis ingresos. Y hay una iglesia que vive así, que cuando necesita a Dios va a Dios. Cuando necesita de que Dios sane a algún familiar, va a Dios y Dios sana. Y he visto terribles milagros. Cuando necesita la restauración de un matrimonio, van a Dios, consiguen la restauración del matrimonio. Cuando necesitan un milagro económico y financiero, van a buscar a Dios, van a las iglesias. Cuando necesitan, no sé, hemos visto presos que tenían cadena perpetua un poco más y han salido en libertad, incluso lo he cruzado algunos, pero dejaron la iglesia. Y vos decís, ¿qué les pasó? Y ellos viven una doctrina como la de esta mujer, que cuando necesitaba del pozo iba y decía, este es el pozo del cual bebieron mis antepasados, este es el pozo de Jacob, y como este no hay. Y si vos te pones a ver la vida de Jacob, era un tipo que si cualquier empresario lee la vida de Jacob y vas a ver cómo Dios le dio recursos
naturales para multiplicar sus ingresos usando la fe en Dios. Porque hay una que no tenía nada el tipo y había trabajado durante 7 años por una mujer, 7 años por otra y trabajó 6 años más para tener ganado. Y el suegro siempre lo estafaba y él decía, ¿cómo hago? Y Dios le hizo poner una vara, le hizo que miraran esa vara y multiplicó sus ovejas, es decir, le dio recursos financieros que sacó a su persona de la quiebra. Si vos querés hablar desde un empresario. Hay muchos principios bíblicos que te van a llevar a ser próspero en tu economía. Y hay algo que él decía, que lo seguimos después, porque estamos con a ver ahí, confirmen, a ver ahí si se escucha, porque desde algunos lados sí, desde otros no, así que confirmen por favor, ahí desde Facebook y desde los demás que no se escuchaba, por favor confirmen si se escucha bien ahí, Tinchón. Y lo que hacía el tipo era, como yo te digo, multiplica, conoció un Dios de la prosperidad, Jacob, conoció un Dios de la prosperidad, conoció un Dios el cual lo sacó de una condición y lo puso en otra, incluso conoció el Dios del perdón, conoció el Dios de la oración en la madrugada y en una manera, en un momento, cuando iba a ser muerto por su suegro Labán, dice que Dios se le apareció al suegro y le dijo, no lo toques a Jacob, porque yo soy el Dios de él. Y en un momento Jacob se enoja con él y le dice, mirá, yo no fui próspero por vos, yo fui próspero por Dios y Dios me dijo que yo iba a ser próspero por Él. Me dijo, allá cuando tuviste ese sueño, ese Dios soy yo. Y le empezó a hablar así Dios a Jacob, pero vos ves que el tipo no lo conoció del todo. Entonces toda esta descendencia que hablaba, decir, del pozo de Jacob, es la iglesia de hoy en día que vive de la prosperidad, que vive de las bendiciones, que va en busca de las bendiciones, que va en busca de la profecía, que lo aliente a seguir y que le dé un estímulo para seguir levantándose, porque muchas veces están en depresión, están en amarguras, están desorientados, están mal, se sienten cansados, oran y no encuentran la presencia, leen la Biblia y no encuentran la revelación fresca, van a interceder y no traspasan el techo de su casa, por así decirlo, y hay una muerte espiritual sobre ellos y entran en un estado de confusión. Pero aún así ellos se declaran hijos de Jacob, hijos de Dios, hijos de aquel que prospera, pero no de aquel que transforma las vidas, porque a esta mujer Jesús le dijo, si bebes del verdadero agua, no vas a tener sed jamás. ¿Sabes por qué vos tenés sed? Sed le quiso decir, ¿sabes por qué tu vida no cambia y tu condición sigue siendo de una mendiga? ¿O por qué tu condición en cuanto a matrimonio nunca nada te resulta? ¿Sabes por qué? Porque vos conocés un Dios de oídas. Y yo te quiero hacer ver un Dios de arrepentimiento, un Dios que transforma a los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y Dios está buscando despertar a esa iglesia. Que realmente los adoradores que vengan en este tiempo caminen bajo la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es la que te alumbra tu pecado. Es la que alumbra tu mala condición de vida. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, yo no le hago mal a nadie. ¿Por qué hay gente que roba, hay gente que mata? ¿Por qué no le hablas a eso de eso? Bueno, pero yo te puedo decir que toda persona que respira comete pecado muchas veces sin darse cuenta. La misma Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice que todos fallamos. La Biblia dice que no pasamos 24 horas sin pecar aún con el pensamiento. Muchas veces los hombres miran las mujeres ajenas, las mujeres miran los hombres ajenos. O sea, hay malos pensamientos de lujuria, de lascivia, de robo, de hechicería, de brujería, de envidias. ¿Cuántas familias se destruyen por la envidia y dicen yo no tengo pecado? ¿Cuántas familias se destruyen por la maldad? Muchos en su trabajo hacen echar al compañero por envidia, por un puesto. Dicen yo no tengo maldad, ni siquiera piensan en los hijos de ese que aunque no lo tragas, tiene hijos y necesita del pan diario. Y vos te pones a analizar la vida, o sea, tu vida, ponete a analizar y vas a encontrar pecado seguro. Entonces, todos decimos, yo creo en Dios, no voy a la iglesia. Yo creo en la Virgen, no voy a la iglesia. Yo creo en santos y no voy a la iglesia. Y Dios está en todos lados. Y yo creo en Dios. Y cada tanto le hablo a Dios. Sí, ese es el Dios de oídas. Ese es el Dios que es como un amuleto. Cuando lo necesitas te acordás de él.
Pero yo te estoy hablando de otro Dios, de un Dios que es eternamente presente, dice, y que es un Dios que quiere ser cercano a vos, un Dios que se quiere arrimar a vos, un Dios que quiere quebrantar tu corazón y el orgullo, y quiere venir a tener una amistad con vos. Ese Dios que Jesús le dijo, si bebes de mí, no tendrás sed jamás. ¿Sabés lo lindo que es levantarte y no tener miedo a vivir? Levantarte todos los días, saber que hay esperanza, saber que las cosas se van a solucionar. ¿Por qué? Porque Dios está con vos. Y eso es todos los días. Cuando vos te haces amigo de Dios, todos los días vos tenés un aliado al lado tuyo, dispuesto a ayudarte en todo, y vos te sentís fuerte, sabiendo que de algún lado va a venir la solución a todo lo que haga falta, aún aunque se tardare. Y ese es el Dios que le quería presentar. Por eso le dijo, sí, vos me hablas de un Dios de Jacob, pero yo te hablo de una verdadera adoración. Y aún te digo que en este monte, le estaba diciendo, aún en estas iglesias, va a llegar un tiempo que van a tener que adorar como realmente, con su vida, con su conducta, con su familia, con sus hijos, con su esposa, como sea, donde sea, van a tener que dar testimonio de verdad. Porque él le dice, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, no se puede ser un adorador si vos estás viviendo una muerte espiritual, porque tu espíritu está anulado, tu espíritu no está haciendo lo que tiene que hacer, no está trayendo la vida de Dios. Y entonces te dormís y estás viviendo fuera de la verdad, porque la verdad es Cristo. Y si Cristo, vos decís, está en tu boca, pero no en tu corazón, entonces estás viviendo una mentira. Si vos decís, yo soy seguidor de Cristo, pero no oro, estás viviendo una mentira. Si vos decís, yo soy seguidor de Cristo y no conozco la Biblia, estás viviendo una mentira. Si vos decís, yo soy seguidor de Cristo y no me congrego, estás viviendo una mentira. Si vos decís, yo soy seguidor de Cristo, pero no tomo las correcciones, estás viviendo una mentira. Si vos decís, yo soy seguidor de Cristo y no te gusta que te corrijan y te enseñen a vivir, estás viviendo una mentira. Porque Cristo mismo dijo, es necesario que yo muera para que ustedes tengan vida. Y es necesario que la semilla muera, es decir, la persona que deponga su actitud y que entregue su voluntad en las manos de Dios, va a ser una persona con fruto y bendecida. Si vos no entendés que nosotros debemos dejar nuestra manera de vivir en las manos de Dios y tomar la manera de vida de Él, si no se entiende, estamos viviendo una mentira. Y Dios aborrece al mentiroso. Incluso lo compara con un homicida. O sea, vos tal vez decís, bueno, pero pecado es fornicar nada más. Pecado es el adulterio. Pecado es lo sexual. Sí, pero Dios compara la mentira con un homicida. Fíjate que para Dios no hay excepción de pecado. No hay excepción de persona y no hay excepción de pecado. El pecado es pecado. Y todo aquello que te aparte de la santidad de Dios es pecado. O sea, el no pasar tiempo, el ocio, la ansiedad es pecado. Es más, la Biblia la condena. ¿Por qué? Porque estás negando la fe de Dios. Estás negando al Espíritu Santo. Por eso es que dice que la ansiedad, aún renunciando a ser ansioso, al ocioso, ¿por qué? Porque Dios condena todo aquello que te aparta de Él, que te aparta de la verdadera fe. Entonces, no es pecado solamente el adulterio o la fornicación. Es pecado todo aquello que te aparta de la verdadera intimidad con Él. Así que no apague la radio, no la cambie, no se vaya, no se distraiga. Porque esto que sale de estas bocas, de estos pobres hijos de Dios, porque así nos consideramos delante de su presencia, personas débiles, con un montón de defectos, pero con un amor por Dios y unas ganas de servir y transmitir un mensaje verdadero, vas a ver que si vos tomás eso, vas a ser muy bendecido. Porque así lo dijo una vez el apóstol, yo lo tomé. Ella suelta palabras como decir, si vos en un mes, si vos tomás hoy, esto en un mes vas a cambiar. Y yo lo he arrebatado, y no han pasado semanas y se ha dado vuelta la torta, por así decirlo, y he sido terriblemente bendecido en todas las áreas. Entonces, si vos estás escuchando, no cambies, no quieras huir. Escuchá y en tu corazón decía amén. Y abrí la mente. Y dejá que Dios trabaje poco a poco en esta horita y 10 minutos que nos quedan. Totalmente, Tim. Yo creo que
y cabe destacar que cuando hablamos de adoración, no es el cantar o la persona que va, o sea, no va solamente por el lado de la música. La adoración, como sucedió desde un principio, lo que Dios pidió, está relacionado con el sacrificio. Amén. Está relacionado con aquello que estamos dispuestos a entregar y a morir por Él. Porque bien decías, en espíritu y en verdad. A través del espíritu, hay uno de los evangelios que dice que todas las cosas que Jesús hizo tantas cosas de las cuales se podría hablar que no alcanzarían todos los libros del mundo para Exacto. escribirlas. Entonces hoy hay mucha... vos decís, una persona del espíritu te da un desafío o una directiva X. Y vos decís, lo aplicás y te dicen un mes, vos vas a ver cómo cambia todo. Y es así, porque viene de parte de Dios. Amén. Y vos respondés con obediencia. Ese es el sí y amén. Amén. Cuando no dejás que se interponga, no que no te va a pasar, porque la mente de la persona lo va a generar, porque vos estás acostumbrado a vivir de una manera. Amén. Pero cuando Dios interviene para bendecir a alguien y quiere hacer algo nuevo en tu vida, ahí es donde nosotros tenemos que vencer, porque esa lucha está y cada vez es más fuerte. Por eso decimos que es la iglesia la encargada, somos nosotros, los hijos de Dios, los encargados de determinarnos a vivir de una manera diferente. Porque vos decías, no es solamente por la parte sexual, no es solamente Amén. la fornicación, el adulterio. Hay un montón de cosas que nos apartan de Dios. Y si no conocemos a Dios, no hay forma de que vos puedas analizar, o no hay otro filtro por el cual puedas pasar tu manera de vivir que a vos te haga comprender y entender. Amén. Porque al no tener una búsqueda, al no tener esa relación con Dios, nunca vas a entender lo que la persona de enfrente, esa directiva que la gente te está, que esa persona de parte de Dios, esa persona que es guiada por Dios, nunca lo vas a entender, ese mensaje, esa directiva, porque es como que te habla de algo totalmente distinto. Y pasa con la gente de la iglesia, que a veces le cuesta hasta hablar cuando se supone que estamos en un grupo de personas que hablamos el mismo lenguaje. Y digo se supone porque hay mucha falta de fe e incredulidad Amén. dentro de los cristianos. Tal cual. Vos me podés decir 10, 5, 20, 30 años, 2 meses, 5 meses, pero hay mucha resistencia a estos. Por eso cito esta palabra, que hay muchas cosas que son bíblicas y son del Espíritu, pero que Jesús, o que no pudieron quedar plasmadas, porque como dice esa palabra, no alcanzarían los libros del mundo para escribirlo. Entonces, no podemos cuestionar cuando vos tenés a alguien que te da frutos o que te demuestra. Vos tenés que estar en el Espíritu para entender a una persona del Espíritu. Si no, la lucha entre la carne y el Espíritu la vas a tener siempre, porque está la lucha entre la luz y las tinieblas. Por eso es que nosotros debemos de ser radicales frente a esto. Debemos ser determinarnos y no dejarnos, porque la persona se va acostumbrando de tal manera, a un poquito sí, un poquito no, que la lucha o la balanza se va a terminar inclinando más por el no que por el sí. ¿Por qué? Porque es lo más cómodo. Porque en Dios nos exhorta a que seamos esforzados y valientes. Exacto. Dios nos llama a sus hijos a quedarse en la comodidad y la tranquilidad. Es más, dice, resistid al diablo y huirá. No hay tal cosa, como citabas hoy, de que yo, total, oro en mi casa, total, viene el fulano a bendecirme, total, una vez al año hago una caminata, una vez al año hago esto. No existe tal cosa, porque si aún, dice, aún los que creen, ahí, a duras penas se salvan, ¿qué es el final que les espera para los que no y para los que resisten? Porque pareciera que después, de hecho, el domingo se hizo una pregunta que después lo tocábamos, que el apóstol dice, ¿ustedes piensan que son exagerados por lo que hablo o por lo que digo? Que nadie se atrevió a contestar, pero queda en evidencia lo que hay en el corazón, la vida de la persona cuando cuesta aplicar una enseñanza que es bíblica, porque encima el apóstol busca la manera
Que lo entiendan. que lo entiendas de la mejor manera, a lo criollo, con la palabra y así, y te lo desmenuza a más no poder. Bueno, de hecho, hasta con testimonio y demostrando que si aplicás, como bien decías, hace caso, o por lo menos seguí, andá por este lado que vas a ver que va bien. Eso es la paternidad, que a pesar de saber que muchas veces te podés equivocar, muchas veces podés no entender, pero ahí es donde justamente empieza a aplicar la fe. Ahí es donde justamente empieza a, a moverse de alguna manera lo sobrenatural, que muchas veces Amén. decimos que esperamos algo terrible, que suceda no sé qué cosa, y empezamos a vivir cosas que pareciera que no tienen explicación, y se te empiezan a acomodar ciertas situaciones, empezás a tener muchas veces hasta la autoridad que querés sobre tus hijos, que vos decís, antes tal vez no te daban ni 5 de bolillo y ahora los sentás y capaz que los pibes te están escuchando, y antes lo primero que hacían era pegar un portazo, y vos andás a agarrar a un pibe en la etapa de la rebeldía, bueno, lo vas a sentar y te va a prestar atención así nomás. Y más si sos el primero como papá que estás en esa situación, sin darte cuenta. Por eso hoy en el apóstol charlábamos sobre este tema, que nos mandaba justamente esto que estamos hablando. Dice, es necesario especificar que no solamente son los apetitos sexuales, dice, porque muchas veces se relaciona con eso. Dice, pecado es todo lo que me aparta de Dios. Chismes, mentiras, soberbia, dureza de cerviz. Que dureza de cerviz, esto Sí, que el mal común, por así decirlo. la dureza de cerviz es Es lo aquella peor. persona que le cuesta doblegarse, ¿entendés? Que le cuesta agacharse, creo que le cuesta llegar humildemente a la presencia de Dios. Llega siempre con carga y creo que con una demanda de que Dios debe de responder y Dios debe de, como hasta de suplir o de cumplir su capricho. Y tal vez sin darse cuenta. Sí, Y, quieren mostrar una postura de fuerte y cuando muchas son muy veces, débiles. y delante de Dios, ¿Cómo? alguien Imposible. dice que alguien va a poder torcer su mano si él ya lo determinó. Dice querer tener siempre la razón, porque expuso una lista, querer tener siempre la razón. Que otro, glotonería, mala esencia. Esto de la mala esencia, por lo general, salta mucho. Viste cuando hablamos el bendito carácter que te salta, pero muchas veces a la persona, Malas intenciones para con otro. cuando viste que Dios permite una situación X que no te lo esperabas, o algo te pasó de repente, que tal vez no, que si vos decís, bueno, bajás un poquito, tiene solución, y la persona lo primero que hace es atacar, lo primero Desconocer. desconoce, porque sigue siendo iniquidad, hechicería, traiciones, Traición. burlas, maltratos de toda clase, blasfemias al Espíritu Santo, el peor de los pecados, avaricia, amor al dinero. Es larga la lista, dice, pero acá les dejo algunas. Dice idolatría, robo, después asesinato, lujuria, iria, envidia, pereza, dice, y un montón de cosas más que muchas veces no se tienen en cuenta a la hora de analizar cómo está nuestra vida, porque todo eso sale del corazón del hombre. Exactamente. Y cuando el corazón no está bien, cuando el corazón está lleno de cosas, o por lo menos cuando no, por eso digo, si la persona no va a la luz de la palabra y analiza su vida desde ese lado, es la única forma de vos darte cuenta lo mal que estás. Porque si no la lees, si no tenés esa búsqueda, obviamente vos vas a pensar que está bien porque estás acostumbrado a vivir así. Y llama mucho la atención ver cómo personas, a pesar de que la destrucción, vos ves que aunque Dios le haya dado un montón de cosas, empiezan a tener pérdidas o a vivir mal, pérdidas de todo tipo, de que vos ves que empieza a vivir mal, ves que hay como que, viste, se le van cerrando caminos por Hay acá, gente que no le pasa nada. y Y vos ves que están cada vez más apagados. Y no tienen motivo para estar así. esa es otra, eso creo que Eso es peor de... peor. Y esto se debe justamente a que no ignoramos las maquinaciones de Satanás,
porque él justamente lo que busca es que la persona vaya justamente decayendo, que la persona así sea que esté dentro de la iglesia, pero ya que no cumpla propósito, que desconozca su propósito. En este caso nosotros, la iglesia de generación, pero para los cristianos, sabemos que hay muchos cristianos y tal vez que escuchan y que andan tal vez a la deriva, buscando propósito, buscando una palabra, eh, y, y les falta la otra parte. Nosotros tenemos esto, que sabemos y conocemos muy bien. Acá es como que demasiada niñería o demasiadas ñañas a la hora de ser determinante frente a lo que queremos y lo que no. Porque le cuesta reconocerse al cristiano, al hijo de Dios, que muchas veces está como ese niño caprichoso, sentado y esperando que Dios le solucione y le haga todo. Que a pesar de que saben que hay llamados, que hay mantos, que hay un montón de cosas que los esperan, saben que la bendición de alguna manera les llega. Pero eso no es para siempre. Porque Dios en algún momento va a hacer ver lo que Él es y va a exponer la intención del corazón. Porque Dios no es que quiere matar a nadie. Lo que exponíamos en la descripción que hacíamos del programa, la palabra esta que le habla Moisés al pueblo, cuando Dios le habló de una manera ya fuerte al pueblo, se le apareció hasta para que tengan miedo de alguna manera, para ver si de esa manera ese miedo o ese temor hacia Dios los hacía que se aparten del pecado. Claro. Hacía que ellos ya se lo había transmitido de una manera, se lo había transmitido de otra. De hecho, estuvieron 40 años dando vuelta. Y si bien Dios siempre cuidó de alguna manera a su pueblo y les tuvo paciencia más no poder, Dios es como que ya llega un momento en el cual, como todo padre, tiene que pegarte ese tironcito de oreja, tiene que hacerte reaccionar. Creo que si hay algo que Dios nunca va a permitir es que nosotros nos convirtamos en mediocres. Dios, y con una paternidad, Dios no te va a dejar nunca en esa condición. Porque ese no es Dios, por lo menos ese no es el Dios que nosotros conocemos. No es, como decíamos, un Dios que lo vas a ir a ver una vez al año, no es un Dios que va a aparecer, no. Justamente por eso siempre decimos que es una relación con Dios. Es alguien que está con nosotros, que no, obviamente no va a ser la muerte de su Hijo en vano, porque no en vano Jesús hizo lo que hizo, y Él dejó semejantes exhortaciones a que estemos preparados y alertas frente a su segunda venida. Que nosotros aprendamos a vivir una vida acorde a lo que Él quiere, acorde a lo que Él enseñó, a lo que Él dejó establecido en la tierra. Y cada vez esto es más difícil, porque es bíblico que a lo malo se le va a llamar bueno y a lo bueno malo. Entonces, hoy por hoy, más los hijos de Dios tienen que esforzarse por vivir una vida agradable y acorde a Dios. Y sin irnos a demasiado lejos. Sí, John. Mira, te voy a leer, justo estás tocando un tema. Dice, así dice Jehová de los ejércitos, hablando de Jeremías 23, no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan y alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová, mira, o sea, le hablan a los que irritan a Dios. Hay personas que irritan a Dios, mirá lo que, o sea, qué feo que tu padre te diga la verdad que tu conducta me irrita. Y me pone mal. Porque un hijo en su enojo le puede decir al padre. ¿Por qué? Porque muchas veces los hijos somos ingratos. Y podemos llegar a decirle a nuestros padres, estoy enojado, te odio, cuántas cosas. Pero que un padre le diga al hijo, me avergüenzo de vos, eso es duro. Es terrible. Entonces, que nadie caiga en eso. Dicen atrevidamente a lo que me irritan. Jehová dijo, paz tendrás, y a cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón. Dice, no vendrá mal sobre vosotros. Es decir, a gente obstinada, que va en contra de la voluntad de Dios, le profetizan paz. Y le profetizan que no va a haber mal sobre ellos.
Fíjate a qué punto engañan a la gente. Y hoy en día se está viendo tanto esto. eh, que no hay un evangelio verdadero incluso. Vos decís, es como esos esos padres que murieron en el desierto. Y el propósito no estaba sobre ellos, sino sobre sus hijos. Entonces vos decís, Dios te usó para ser un canal, pero no para ser su portador. Qué triste es que Dios el día de mañana te diga, no, la verdad que fuiste un eslabón en la cadena, pero lo importante no eras vos. O sea, y no porque Dios no tenga estima de su creación, sino porque vos te pones en un lugar que no corresponde. Hoy leía una palabra que dice que muchos de los que profetizaron lo que nosotros estamos viviendo, profetizaron al Cristo, no alcanzaron a ver con sus ojos lo que había de venir, pero sí pudieron ser salvos y hacer el verdadero propósito de Dios. Otra cosa es que vos no veas lo que Dios quiere darte porque estás siendo obstinado, porque estás siendo rebelde o porque estás siendo alguien desagradecido o ingrato, que solamente busca el bien de Dios, pero no una buena vida en Dios. O sea, que busca siempre el favor de Dios, pero no el hacerle caso y vivir en obediencia. Creo que una de las cosas que dice que el mayor sacrificio es la obediencia, no el golpearte el pecho diciendo soy hijo de Dios, porque creo que estamos en tiempo donde se está viendo a grandes rasgos quién realmente porta a Dios y quién no. Se está viendo a grandes rasgos quién practican la verdad y quiénes no. Y cuando más el hombre hace lo malo delante de Dios, más seguidores va a tener. Y esto es lo triste, que hoy en día se está siguiendo a aquel que tiene una mala conducta y una conducta reprobada delante de Dios. Y cada vez se está viendo más de esos seguidores. ¿Por qué? Porque en los postreros días dice que muchos apostatarán de la fe, pero no se irán de de lo que están haciendo, porque no dejarán de hacerlo, sino que fomentarán a seguir al pueblo en el error. Por eso, iglesia que no predica de la verdad de Cristo y de la sanidad interior y de la liberación, porque hay algo que mandó Emanuel, a ver si lo puedo leer, que está viajando nuestro hermano, pero mandó un cartelito que tiene que ver con esto, Muy bueno. que dice, el Evangelio no vino a hacerte sentir bien, vino a hacerte libre, y la libertad duele cuando rompes tus cadenas favoritas. Me encantó tus cadenas favoritas. Vos fijate que hay cosas que la gente se deleita en vivir, y se deleita en hacerlas, y no las quiere hacer. Mirá, Dios nos enseñó a nosotros a que cuando vos tenés hambre de Dios, vos buscás. Cuando vos tenés hambre de Dios, vos si te tenés que hacer 3000 kilómetros, los vas a hacer. Si te tenés que hacer 100 kilómetros, los vas a hacer. Incluso felicito a la gente de San Justo que está escuchando, porque cada domingo ellos se esfuerzan para venir a recibir y están viviendo en su casa, en su familia y en un montón de cosas. Están viendo cambios y una vida diferente. Felicito a Johnny que fue valiente y hoy en día recibió una bendición terrible, pero no por lo económico, sino porque él dijo, yo entendí que hay que cambiar la mentalidad. Fíjate el precio de decir, yo soy obediente y Dios cambia desde adentro para afuera. Entonces, hoy en día hay gente que es cómoda, no quiere pagar un precio, no quiere, te dicen yo necesito lo que vos tenés, porque me lo han dicho, no porque yo me crea más, no, entiendo que yo soy impartido en generación de la vida verdadera en Dios. Entonces, como soy miembro y como soy hijo y como quiero un cambio, más vale que se van a ver un montón de cosas buenas. Y hay gente de mi familia que dice, yo quiero eso. Ahora vos le decís, escuchá el programa de radio, sí te dicen, y vos ves, no lo escuchan. Entonces vos decís, ¿hasta qué punto vos querés de Dios? Entonces la gente se engaña, la gente te ve a Dios en vos y dice, yo quiero eso, pero cuando hay que pagar un precio no lo hacen. ¿Por qué? Porque el sentarte a escuchar la verdad duele, te saca de lo común, te saca de lo cotidiano, te sacude por todos lados, te hace estar como en un estado de quiero salir rajando, pero eso trae fruto abundante. Mirá, fíjate qué tan importante el discernimiento en estos tiempos.
que todo cristiano que se dice ser hijo de Dios, que camina en lo profético y no tiene el discernimiento que Cristo quiere darles y que es tan necesario en estos tiempos, se pierde. Y se pierde estando en el camino de Dios. ¿Por qué? Cristo le decía a ellos, ustedes dicen faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo, la siega ya está, el fruto ya está, la cosecha ya está lista. Es decir, yo estoy viendo más allá de lo que ustedes están viendo. Los discípulos no tenían el discernimiento que él tenía y no podían entrar en la sintonía que él estaba en ese momento. Y así hay un pueblo que no puede entrar en esa sintonía porque no quiere. Porque Cristo a nadie le niega el ver lo que se va a venir. Por eso cuando vos encontrás personas que te están diciendo, mirá lo que se va a venir es esto, no niegues, sino decir yo quiero ver como ese, yo quiero pensar como ese, yo quiero caminar como ese, pero hacelo, no te quedes con el quiero. No te quedes con el te abrazo y quiero lo que vos tenés. Bueno, pero andate a orar, pagá un precio, pasá tiempo con Dios. Hacé lo que yo hago. Hacé lo que yo hago, morí a vos, renunciá a tu carácter, renunciá a tu soberbia, date contra la pared si querés, pero decí, mi esencia tiene que caerse algún momento. Y aunque me cueste, me voy a levantar. Y vas a ver que los resultados se van a ver. Cristo le dijo, el fruto ya está, ustedes no ven el fruto, pero yo lo estoy viendo. Y ya es el tiempo. Entonces vos no esperes, no digas el año que viene, yo me voy a levantar. O ahora cuando termine la carrera, ahí voy a andar. Ahora cuando me jubile, ahí Cuando voy me a servir. jubile. ¿Sabes cuántas veces escuché, cuando me jubile voy a servir? Cuando crezcan los chicos. ¿Sí? O cuando crezcan los chicos, o cuando termine la carrera. O ahora cuando termine la casa. Ahora cuando yo esté allá, cuando yo llegue allá, voy a... Y vos después ves que eso se queda en palabras. Yo, si hay algo que aprendí en Dios, que no lo tuve de chico, porque no me lo enseñaron, es la perseverancia. Y me enseñaron la palabra. Y la palabra muchas veces, la palabra es decir, cumplí lo que decís. Te va a costar. A mí me dijeron, tenés que venirte a tal lado. Y en contra de mi voluntad yo dije, voy a ir porque di mi palabra. Entonces, trato siempre de que si yo a Dios cuando voy le digo, Señor, quiero servirte, cuando Dios me presenta la oportunidad, ¿no lo vas a servir? En la oración vos le decís a Dios, cambia mi corazón. Y cuando se te presenta la oportunidad de demostrar que tu corazón puede cambiar, ¿no lo vas a hacer? Cuando vos decís, Señor, quiero dejar la mentira, y cuando vas a tener que decir la verdad, aunque pierdas, ¿la vas a decir? Cuando Dios te dice, tenés que buscar más de la oración, pero cuando te aparece Netflix y una cama calentita, y ahí es cuando vos debes decidir, cuando nadie te ve, cuando el Espíritu Santo viene por las madrugadas a despertarte y vos no sabes por qué te develaste, pero hace frío en el comedor, te vas a levantar. Entonces, si vos vas a hacer todo eso, cuando vengas a saludarme, si yo quiero lo que vos tenés, bueno, ahí acordate, no delante de mí, porque al apóstol muchas veces le hemos dicho, yo quiero lo que vos tenés, pero cuando el Espíritu viene a que vos hagas el bien, no, para un poco, que lo haga mamá. Cuando el Espíritu viene a que leas la palabra, no, que el apóstol alimenta. Hay mucha gente que busca de la palabra de Dios para dar un mensaje, pero no para predicarse ellos mismos. Sí. Buscan decir, bueno, me toca dar. Esta semana tengo que dar, soy líder, tengo que dar. Ahora, yo, por ejemplo, que no soy líder y que predico muchas veces, incluso estamos predicando acá, yo busco la palabra porque quiero conocer a mi Padre. Busco la palabra porque amo escuchar su voz y quebrarme y que Él me hable y me diga, mira Martín, esto está pasando, esto tengo para vos. Así sos vos y yo te quiero llevar a este otro extremo. Así quiero hacer con vos. Y yo le digo a papá, háblame a mí. No quiero para un mensaje para el domingo. No funciona así. Eso lo hacía antes por ignorancia y no funciona de esa manera. Dios es un Dios que quiere, como dijo el apóstol, que hizo un acting el otro día, que agarró una silla, agarró un libro y dijo, a ver, ¿qué te había? Hasta en su rostro, mirá cómo es cuando el Espíritu toma una persona, hasta en su rostro había un deseo de conocer algo que había en ese libro. Había una intención de involucrarte y hacerte uno con ese libro. Bueno, así es la Biblia y así es la palabra. Por eso Jeremías decía, cuando oí su santa palabra. La palabra habla, la palabra tiene vida y es un espíritu que te habla y que te transforma, que te cambia. Ahora mucha gente dice, quiero la maestría que tiene Iván, pero no quieren ir a leer la Biblia.
no la quieren estudiar, no quieren orar sobre la palabra. Entonces, no se trata del querer. Por eso decía, hay mucha gente que te manda mensajes y la radio, y vos le pasás y no la escucha, y a nosotros no nos hace nada. Pero vos ves la falta de compromiso con ellos mismos. Porque no es compromiso con uno, es con la palabra de ellos, con lo que sale de su boca. Yo quiero esto, pero después no trabajan por eso. Y es una falta de compromiso para con ellos mismos y se traicionan a ellos mismos, traicionan su esencia o la esencia que Dios le quiere dar, traicionan su propia palabra. Y eso es lo más mediocre, porque el hombre debe ser firme y radical. Y aunque te cueste, si yo dije que iba a hacer esto, lo voy a hacer. Porque los matrimonios se destruyen por eso. Porque le dicen al otro, vamos a cambiar, si ahora vamos a poner por obra, vamos con todo. Y vos ves que al otro día el esposo que dijo eso no lo hace. Y la esposa se decepciona de vuelta. Yo sé de lo que le hablo. Y Dios no quiere eso. Que tu palabra, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y si tu no fue sí, arrepentite y pedí perdón. Si tu sí fue no, arrepentite y pedí perdón. Si a alguien le fallaste, es necesario ir y decir, perdóname porque intenté y no puse todo lo que tenía que poner de mí. Empecemos de nuevo. Entonces, hay una falta de compromiso con Dios, hay una falta de compromiso con su palabra y con lo que realmente Él quiere. Y yo creo que es tiempo de tomar en serio esto que estamos hablando. Porque no se trata de decir, se trata de hacer. Es que además la palabra es para eso, Rinchón. O sea, creo que tiene que transformarnos. El Espíritu tiene que hacer en nosotros personas nuevas. O sea, yo no puedo... hasta queda como raro, vos decís en el matrimonio, si tenés hijos, ni hablar, hijos adolescentes, hijos chiquitos, que te están viendo hablar de una manera y conducirte de otra. Cuando se enseñe la palabra, es así y así, o sea, la palabra no la vas a torcer. Entonces, ¿cómo queda esa persona y cómo va a avanzar o va a poder transformar una vida, una persona, a una familia, una casa? Porque cuando Dios interviene en una familia, en una casa, ya nada vuelve a ser igual. Tanto, porque la palabra dice, cosa horrenda es toparte con el Dios vivo, mejor te hubiera sido no conocerme. Entonces, cuando Dios interviene en una familia, cuando Dios se cruza en el camino de alguien, la vida de esa persona no vuelve a ser igual. Amén. Sea que la persona sigue a Dios, es obediente, sea que la persona le cueste y vaya a los ponchazos, o sea que la persona resiste a Dios. Porque una cosa es cuando no conoces y otra cosa es cuando vos ya conociste. Entonces podés llegar con tus fuerzas a vivir un tiempo. Podés llegar a seguir estirando tu vida o tu manera de vivir, o podés llegar a resistir sin cambiar, o podés llegar a qué sé yo, a mantenerte en tu postura por un tiempo, pero frente a Dios, frente al Espíritu, nunca vas a poder, porque no existe persona que pueda doblegar el brazo de Dios. Exactamente. Entonces, no podemos pretender estar en Dios y vivir a nuestra manera, porque la palabra tiene que transformarnos, el Espíritu tiene que vivificarnos. Todos llegamos a Dios porque o ya no dábamos más, o venís por un tercero, siempre ponemos esto, que ¿quién se acerca a Dios? Alguien cuando está bien, por lo general, no quiere saber nada de Dios. Bueno, entonces llega, o cuando no tenés trabajo, cuando tenés enfermo a alguien, cuando problema en el matrimonio, problema con los hijos, y así todo. Dios es un Padre tan amoroso y misericordioso que nos recibe con los brazos abiertos, porque estoy seguro que tal vez no nos acordamos, pero toda persona que llega en algún momento a la iglesia, Dios se le ha cruzado muchísimas veces. Y siempre, sí, ya voy a la iglesia, sí, ya hago estos locos, porque me ha pasado y con muchos que hablas, siempre te dicen, sí, me invitaron un montón de veces, sí, lo he escuchado, sí, no quería saber nada, hasta que parece que no llegamos, hasta que no estamos en la última de las últimas, nunca queremos saber nada de Dios. Ahora, cuando venimos a Dios, nuestra vida justamente viene
por la mala manera de vivir que teníamos. ¿Por qué estando en Dios queremos vivir igual? ¿Por qué? Mirá lo obstinado, lo rebelde, lo caprichoso del corazón y de la mente de la persona, del viejo hombre, que la persona así todo no depone su actitud. Tu estilo de vida y tu manera de pensar que te llevó a la ruina, ¿la querés sostener? Y no le das lugar, o sea, no se le da lugar a Dios de que haga algo distinto en tu vida. Bueno, para eso está la palabra, justamente, para que te transforme, para que te haga ver lo egoísta que somos muchas veces, la falta de servicio, la falta de empatía, la falta de amor con la que venimos, esa falta tan carentes de valores humanos, porque cuando decimos Dios nos impulsa en cuanto a los valores morales, que es ahí donde la mayoría se traba, porque cuando Dios te empieza a enseñar a que seas correcto, la mayoría, y no, pero el otro es más fácil. Yo quiero soluciones. Y cuando Dios viene y empieza y te exhorta a este tipo de cosas, ¿por qué la obstinación de la persona de mantenerse en su postura y en su manera de ser? Por algo tan sencillo como es practicar las buenas relaciones, practicar la empatía con el otro, saber que si en un tiempo estuvimos en una situación de mucho dolor, yo ahora tengo el poder en mi boca y en mi espíritu para transmitirle a alguien que hay un Dios poderoso que puede hacer todo, que te puede sacar de cosas que la medicina muchas veces no se explica, cómo sacan a una persona de la depresión, cómo sacan a una persona de la tristeza, cómo sale una persona de tantas situaciones. Porque tal vez un milagro físico queda en segundo plano cuando Dios logra sacar a alguien, ¿entendés? Del alcohol, de las drogas, saca a alguien de la manera torcida de vivir. Cuando alguien, como bien decía, saca a alguien del chisme, de la envidia, de la avaricia, cuando saca a alguien que lo limpia del amor al dinero, cuando Dios hace y si hay una expresión de una persona que a veces un croto termina siendo en una persona de bien, una persona ilustre en todos los sentidos. Una persona que no podía ni siquiera tener un poquito ni de amor propio, ni siquiera llevar adelante, porque nosotros o Dios te enseña al hombre a ser hombre, a la mujer a ser mujer, y llevar adelante una casa como corresponde, llevar adelante una vida hecha y derecha. Esa creo que es la mayor bendición. Hablamos el domingo, qué bendecidos que son los chicos que se están criando así, porque no le haces unos huecos emocionales a los pibes que el día de mañana no saben quiénes son, para dónde disparar, no se saben desenvolver, sino que aparte de criar personas de bien y personas que el día de mañana van a ser excelentes esposos, amigos, excelentes empleados, empleadores, los que le toque ser el día de mañana, van a tener el plus que van a tener a Dios. ¿Sabes lo que van a hacer esas personas el día de mañana? En las manos de Dios. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que dejarnos un poquito lo que hablas hoy. Eso es parte de adorar a Dios, porque vos te vas convirtiendo y transformando en lo que Él es. Amén. Vos vas haciéndote, hay un salmo que dice que la persona se convierte en aquello que adora. Entonces, si adoramos a Dios, creo que es Salmo 122, por ahí anda, que la persona se convierte en aquello. Entonces, vos si adorás, desde que vos tenés admiración por lo que Dios es, por lo que su espíritu es, por lo que hace, y vas a terminar siendo igual. Porque vos en tu corazón tenés ese agradecimiento, tenés esa plenitud que sabés que teniéndolo a Él, vos lo tenés todo, y no es una frase que la escuchaste y que la repetís porque Dios en algún momento te hizo sentir bien. Te hizo sentir el amor que nunca sentiste el cobijo que nunca te dieron. Entonces de repente te encontrás con alguien que te da todo aquello que nunca estuviste desde esa parte, desde la parte afectiva, emocional, moral y hasta espiritual, porque cuando alguien es usado por Dios le gusta. A la persona le gusta ser usada por Dios. Ahora, la gloria es para Dios. Y Dios es glorificado cuando la gente se aparta del pecado. Dios es glorificado y Él se siente honrado cuando alguien empieza a decirle que no
aquello que lo llevó a la destrucción y aquello que lo trajo al camino de Dios. Porque si Dios usó esa situación, gloria a Dios por eso. Pero ahora, no te vuelvas ahí. Ahora que te está yendo bien, ¿por qué te olvidás de Dios cuando vos tenés aquello que tal vez nunca tuviste, pero te lo dio Dios? Vos no lo pudiste tener por tus propios medios. Entonces agradecido. ¿O por qué Entonces lo no te querés perder apartes. tan rápido? La ¿Ves? gente se cree que ya está seguro. ¿Mm? Y no. Familia, Dios, que le da familia a la gente, le da restauración. Y cuando están más o menos bien, por qué no devolverle a Dios de la manera que Él quiere? ¿Por qué no compartir con alguien? ¿Por qué no esforzarse para demostrar con tu manera de vivir que lo que predicas con tu boca es cierto? Exactamente. ¿Por qué no demostrar, ¿entendés? Tener respaldo frente a lo que decís? Porque después pasan este tipo de cosas. Hay mucho descrimiento de lo que es la palabra. Sin embargo, frente a la vida de una persona, cuando vive distinto, cuando vos te encontrás con alguien que hace mucho tiempo no veías, y vos ves que la gente realmente se pone contento de que te escucha hablar distinto, sabe que vivís distinto, no es que solamente le contás algo porque Porque no hace falta que hables de vos cuando vos estás empapado en las cosas, vos estás en un entorno y vos empezás vos cambias tu lenguaje y hay mucho conocimiento, hay mucha palabra. Ahora ahí es donde tiene que tener fundamento y respaldo todo aquello que predicamos. Ahí es donde Dios es glorificado. Emanuel nos mandó también, él está viajando, nos mandó también un audio, así que lo vamos a pasar, que nos compartió ese cartelito que leíste vos, Martín, hace un ratito, que la verdad está muy buena esa frase. La repito, dice: el Evangelio no vino a hacerte sentir bien, vino a hacerte libre, y la libertad duele cuando cuando, hacerte sentir mal. cuando, cuando rompe tus cadenas favoritas. ¿Qué cuestión esta? Rompe tus cadenas favoritas, Me ¿parece? encantó esa Muy frase. bueno, muy bueno. Vamos a pasar el audio deleite, que nos manda Emanuel. No lo escuchamos, seguro que anda en el. ¿Cómo es? En el traca traca. Sí, anda. A ver ahí. Perdón que no pude estar hoy por cuestiones laborales, tuve que viajar, pero no quería dejar de compartirle realmente lo que el Espíritu me daba mientras meditaba en esto de lo que se está hablando hoy. Y en base a un video también que me mostró mi hijo Joel, realmente se está hablando muchísimo en todas las redes sociales sobre la venida de Cristo. Se está hablando por todos lados de que ya está cerca el tiempo del fin, y de hecho que es así. Pero lo más triste es ver cómo hay cristianos que ya piensan de que ¿por qué? Porque hicieron una oración de fe, porque de vez en cuando oran, de vez en cuando leen la palabra, porque se sabe la palabra de memoria, porque ayudan a los necesitados. Y el Espíritu me decía, al hacer este tipo de cosas el cristiano inconscientemente está poniéndole precio a algo que yo les regalé. Y realmente para recibir un regalo yo primeramente tengo que ser merecedor. Y si yo realmente todavía no suelto las cosas que incomodan a Dios, que no le agradan a Dios, yo por más que yo me congregue, por más que yo ore, por más que yo lea, si todavía mi corazón está dividido, si todavía en mí hay una mala esencia, un amor por el pecado, por las cosas que no están correctamente bien, como en base a la palabra, mi salvación está en peligro, depende de un hilo realmente. Y es triste ver cómo hay cristianos que en su ceguera mental creen tener esa salvación, ese regalo tan grande, creen tenerlo así de fácil. Y el Espíritu me hablaba de muerte, me hablaba de realmente de entender de que yo no puedo pretender ganar esa salvación si yo no soy merecedor. Porque esa es la palabra. Yo para recibir un regalo tengo que primeramente merecerlo. Si yo le quiero regalar algo a mi hijo, lo primero que le tengo que decir es: vos tenés que merecer, vos tenés que ganártelo, vos tenés que merecer, ser merecedor de ese regalo que yo te voy a hacer. Y realmente Dios es así. No porque yo le ponga un precio, no porque yo diga, yo ya estoy hecho, yo ya me sé la palabra de memoria, oro todos los días, ayuda al necesitado y demás. Va más allá de eso. Gente linda, va más allá de entender, realmente se trata justamente de entender de que si yo no merezco, si yo no soy merecedor de ese terrible sacrificio que hizo Jesús en la cruz, no puedo ganarme la salvación. Hay un cartelito que después se lo voy a compartir que dice: el Evangelio no vino a hacerte sentir bien, vino a hacerte libre, y la libertad duele cuando rompes tus cadenas favoritas. Por ende yo no puedo pretender ser salvo o ser arrebatado el día de mañana cuando Cristo venga, si yo todavía estoy atado a la tierra, yo todavía tengo cadenas que me atan a mis pasiones, al pecado. Entonces realmente el precio de la salvación es muerte, es morir a lo que yo quiero, morir a lo que está fuera de la voluntad de Dios. Yo puedo querer muchas cosas, pero si no están en la voluntad de Dios, mi salvación no está asegurada. Pero para entender cuál es mi propósito o cuál es
cuál es mi lugar en la voluntad de Dios, primeramente tengo que conocerlo, tengo que buscarlo, tengo que entenderlo. Y para esto se necesita una relación. Y es lo que hoy tanto le cuesta al cristiano y al ser humano en general, pero más al cristiano. Le cuesta entender que si yo no tengo una relación con mi papá, si yo no tengo una relación con el Padre, realmente no voy a entender nunca cuál es el camino que tengo que tomar. Y me va a parecer que está todo correcto, que está todo bien, me está yendo todo bien, me está yendo todo perfecto, mi matrimonio, mi casa, mi economía, mis hijos, y yo ya estoy listo, ya estoy listo para que Dios me lleve con Él. Y no, muchas veces, la palabra misma lo dice, lo hemos repetido un montón de veces, es que hay caminos que a nosotros nos parecen perfectos, pero el final es final de muerte. Entonces, si yo no me siento incómodo en estos tiempos, realmente si el cristiano no se siente incómodo en la iglesia, es porque realmente algo mal estás haciendo, porque la palabra te tiene que chocar, te tiene que golpear, Totalmente. te tiene que cimbronar, para entender de que no estamos viviendo acorde a la voluntad de Dios. Entonces, esto, simplemente les quería compartir lo que el Espíritu me daba, y nada, les dejo un abrazo, un beso grande, que realmente yo sé que Dios, como cada martes, tomará sus bocas como siempre, y realmente que Dios se glorifique a través del dial, que Dios se glorifique en la familia, en los hogares, que tanto necesitan entender de que no estamos en tiempo de jugar, como le decía a mi hijo, realmente son tiempos donde hay que dejar de jugar a ser cristianos, dejar de jugar a ser creyentes, y vivir realmente como la palabra lo dice. Les dejo un abrazo y un beso grande, los bendigo. Amén, amén. Importante no estar atado a la tierra o tus cadenas que no te tiren para abajo cuando Dios te quiere levantar. Yo creo que, mira, Dios es un Dios sabio y Él hace todo perfecto. Y es más, siempre va adelantado a lo que el ser humano cree y piensa. Incluso ama tanto al ser humano que, que envió a su hijo a padecer, a pagar un precio para que puedan ser salvos, porque nosotros como humanos nunca podemos creer que nuestra conducta fuera de Dios, aunque sea buena, nos va a salvar. Es imposible. Es imposible que nosotros creamos que podemos ser los mejores ciudadanos, podemos ser buenos padres, respetuosos, educados, gente de estudio, gente de familia, que nunca tiene una doble vida. Pero acá el tema es Dios. Acá el tema es Cristo. Acá el tema es que el pecado te va a perseguir y va a estar en vos siempre que Cristo no esté. Y aún estando en Dios, muchas veces Cristo no está. Aún diciendo, soy miembro de una iglesia, me congrego, sirvo, limpio los baños, ayudo con ofrendas, ayudo a la gente en la calle, soy buen ciudadano, cuando puedo dar limosna la doy, cuando puedo alimentar a alguien la doy, cuando puedo ayudar a algún hermano lo hago, pero eso no te va a salvar. Lo que te va a salvar es Cristo. Bien decía él, hay gente que se cree que porque está en un estado de cristianismo va a ser salva y que se creen que su salvación está segura. Y ahí, mira, hablando hoy del chisme, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu hermano. Yo, Jehová, me gusta su firma, pero cortita, o sea, atentar contra la vida de tu prójimo. Hay gente que tiene todo excelente, pero no puede dejar de hablar mal del hermano y atenta contra su vida. Te está tratando de homicida, te está tratando de alguien que puede ser perfecto en un montón de cosas, pero donde hiciste uso de la lengua indebidamente, vos estás siendo realmente alguien que lleva al tropiezo a la gente. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. O sea, fíjate, Dios quiere venir a resolver situaciones en el corazón del ser humano y situaciones en las iglesias. ¿Por qué? Porque no hay unidad, porque no hay un cuerpo profético que sea uno. Incluso cuando Dios habla en Apocalipsis, dice que una parte de la iglesia, que es la parte que supuestamente se va a quedar para vivir la gran persecución, dice que todos van al desierto. Ahí no dice que hay carteles, que hay denominaciones, que yo soy de esta iglesia, del otro, que soy de este pastor, que soy del otro. Ahí dice que todo un pueblo hay. Fíjate el nivel de espiritualidad que va a tener que tener esa gente para ser guiado por el Espíritu, para estar en un mismo lugar, en un tiempo preciso. Y hoy en día hay una iglesia que no se conoce, pero que está en el Espíritu. Hay una iglesia a nivel mundial
que no saben quiénes son. Hoy hablaba algo con mi esposa y le decía, yo conozco gente por el Espíritu en otros países, que yo me pongo a orar por su familia muchas veces, por sus hijos, no los conozco, no sé quiénes son, pero cuando vos te pones a orar parece que son gente con la que compartiste todo el tiempo. ¿Pero por qué? Porque hay una iglesia que Dios quiere unir. Por eso el video de este hombre, que vino a confirmar lo que nosotros ese día estábamos hablando, y soltó palabras muy parecidas a las que se estaban soltando en generación. Eso es porque Dios está formando un cuerpo y está sacando lo verdadero de entre su pueblo. ¿Por qué? Porque hay un remanente santo y escogido y que Dios en su momento los va a hacer conocer. Pero nosotros no podemos no arreglar las cosas. Dice, razonarás con tu hermano. El razonar no te habla de vos tener la razón. El razonar te habla de qué Dios piensa, de nuestra conducta como cuerpo de Cristo y como hermano. No puede ser que no se tolere. ¿Entendés? Los hijos de Dios no se toleren. No puede ser que haya guerra entre hijos de Dios. No puede ser que haya celos. No puede ser que haya envidias. No puede ser que si un hermano medio que se está cayendo le quieran pisar la cabeza. Porque eso no es bueno. Porque eso no hace bien al cuerpo. Cuando un miembro del cuerpo se está queriendo poner mal, nosotros debemos curarlo. Dice la palabra que vos que sos espiritual, restaures con espíritu de mansedumbre. Mirá que dice, para que no participe de su pecado. Ahí está. O sea, no participé del hacerlo razonar, pero con un espíritu correcto. Dice, no te vengarás. Eso de no te vengarás pasa tanto hoy en día que cuando un ministro que siempre habló la verdad, en un momento tiene un desliz o lo que sea, esa persona que se ofendió porque la corrigió es el primero que la va a señalar. Y eso a Dios no le agrada. Porque eso es el espíritu de venganza que usa el diablo para hacer leña del árbol caído. Entonces, a nosotros y a mi persona siempre me enseñaron el respeto por el otro. Por más que el otro esté en cualquiera, me enseñaron saludar como corresponde, darle un abrazo y para vos siempre tiene que ser tu hermano. ¿Por qué? Porque así Dios mira. Y eso me enseñó el apóstol y hasta el día de hoy trato de ponerlo por obra. Dice, ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Me encanta la firma corta. Yo, Dios te lo está diciendo. Yo, Jehová, amarás a tu prójimo. Y una de las mejores maneras de amar a tu prójimo es procurar la restauración. Razonar con él. Que vos digas, bueno, yo me voy a sentar a razonar, pero de tu lado poné de vos. Poné de vos, porque el que la está pasando mal sos vos. Entonces bajá la guardia. Y ahora estás en una posición donde vos tenés que bajar la guardia. Porque Dios te viene hablando, si sos de generación, hace tiempo, habló el domingo, sigue hablando en la radio. Ayer habló en la radio de San Justo y felicito a Gaby y a Johnny que se pasaron en el programa. Porque Dios hace eso, querer hacerte entrar en razón. Lo que decía Manuel, querer hacerte entrar en razón. ¿Por qué? Porque la estás pifiando, porque la estás cerrando y no es tiempo de contender con la palabra. No es tiempo de contender en tu corazón, no es tiempo de contender en tu mente, no es tiempo de contender en la actitud, es tiempo de bajar la guardia y de ver la posición que hoy en día tenés. Muchas veces te llevó el pecado a vivir de la manera que estás viviendo. Ahora, como decía hoy en la palabra que leía, si estás obstinado en tu corazón, nadie te va a alentar a que te va a ir bien. Nadie te va a decir te va a ir perfecto. Por lo menos nadie que esté de acuerdo con el Espíritu Santo. Nadie que esté de acuerdo con Dios te va a decir te va a ir bien. No. Se te va a querer corregir con un espíritu correcto para que haya restauración y para que haya unión. Para que realmente vos sepas que no se quiere hacer leña de vos. Se quiere levantarte, se quiere fortalecerte, se quiere hacerte crecer. Porque se está pensando no solo en vos, sino en tus hijos, si tenés hijos, en tu esposa, esposo, si lo tenés, en tu hermano, en tu tío, en el que sea. Se está pensando, porque muchas veces nuestras malas decisiones arruinan a otros. Nuestras malas decisiones hacen entrar en desgracia a otros. Entonces, yo creo que lo que Dios hace es preparar y prepararnos. Por eso aquel que esté firme dice que mire que no caiga.
Porque aquel que esté firme, la visión no debe ser el mismo. La visión debe ser qué puedo hacer yo para Dios, cómo yo colaboro. Yo no puedo creerme que estoy firme y matar al hermano, o querer siempre ser el profeta que confronta. No, no, muchas veces el silencio hace más. Muchas veces la oración hace más. A mí me encanta cuando Dios te lleva a orar por un hermano, porque digo, Dios me está preparando para en algún momento darle un mensaje. Si vos ves que Dios te da un mensaje a través de alguien, es porque esa persona estuvo orando primero, estuvo intercediendo primero, estuvo pasando tiempo analizando tu vida, no para mal, sino decir cómo ayudo a Dios. Después vino un mensaje con poder y vos cambiás la actitud. Pero antes hubo oración, vos decías, pero me confrontó feo. Sí, pero vos no sabés las veces que oró por vos. No sabés las veces que intercedió por vos. No sabés las veces que se cayó. Porque así le pasa a nuestra madre y eso nos enseña y nos imparte. Entonces, no juzgues la corrección. Amá lo que hizo anteriormente. Y decís, se preocupó por mí. ¿Ves que nosotros tenemos que cambiar la mirada? En vez de pensar los tiempos que habrá estado orando esta persona. Y lejos de enojarte, agradecer que Dios no te quiere en el mismo pecado, en el mismo error. O sea, si Dios te viene a confrontar es porque hay algo que está mal. Obviamente, cuando hay insanidad en el corazón, pero agradecer que hay alguien que se preocupa, que se corrige, que no quiere que sigas, o por lo menos sabe que por ese camino vas a la perdición, o no vas a tener un buen fin, o estás haciendo las cosas mal. Entonces ahí es donde Dios nos enseña justamente a hacer todas las cosas. No quiero dejar de saludar a todos porque me mandaron al WhatsApp, desde Facebook también, que estuvieron saludando Rosa, Gaby de San Justo, nos manda saluditos, Mercedes, como siempre, Lili, Joel, el hijo de Manuel, nos mandó una hermosa palabra con una reflexión de lo que Emanuel también hablaba. La verdad que muy bueno, uno de los jóvenes de la iglesia, la verdad que siempre con ese tipo de palabras y enseñanzas que se va gestando. Una de las cosas, a lo último que él, de su reflexión que pone, dice: nosotros con mi familia, dice, a través de la palabra y la oración, fuimos redimidos, y así puede pasar con todos aquellos que lo hagan. No solamente de esto es lo que hablamos, cómo marcar para bien la vida de alguien, tanto de que si no conociste en un tiempo de Dios, o si lo conociste y como decías hoy, te equivocaste, sabés levantarte, arrepentirte y cambiar el rumbo de tu vida. Y la verdad que estos chicos, estos jóvenes, la verdad que no hace mucho que estuvieron en el culto, ya te dejan con la boca abierta. La verdad que un saludito para todos. Ezequiel Venecia, Celeste también de San Justo nos manda saludos. Angie, Erika desde Chaco también, Norita, todos ahí mandando saludos y compartiendo, bendiciendo y saludando por el programa. Así que nada, un saludito para todos. Mónica Castillo, José Mauri también, José Raúl, escuchando. Un saludito para todos y gracias por estar desde el otro lado, acompañándonos y escuchando el programa. Brenda también, hermana de Cintia, siempre ella ahí escuchando, nos manda saluditos, así que le mandamos un saludo de acá. Gracias por acompañarnos desde el otro lado. Así que nada, nosotros ¿qué decir de esto? Fíjate, Martín, que pensando un poquito, Dios tiene que seguir hablando. Mirá el nivel muchas veces en el que se sumerge por el humanismo, por su insanidad la persona, que Dios le está hablando a sus hijos, de que no mientan, de que no se metan en los chismes, de que dejen las niñerías, cuando los hijos de Dios tendrían que estar haciendo para Dios, tal vez en cosas un poquito más profundas, o un poquito, no sé si decir más importantes, pero es como que vos decís, bueno, los hijos de Dios que todavía le estén enseñando, y no tenés que mentir, nene, no tenés que andar en los chismes, cortá con el chisme, dejá ese mal carácter, cosas que vos decís, bueno...
Después de, y hablamos, bueno, vos decís, ¿cómo dice la palabra? No con neófitos, no con gente nueva, con gente que recién está metida. Gente de años y años, que cada tanto reprueba otra vez en cosas como estas, que vos decís, conflicto con los hermanos, conflictos en el matrimonio, conflictos, pero no decimos porque pasan y está normal y es parte de la vida, problemas que vos podés tener y que van a suceder y está bien y para eso está Dios, para ayudarnos a superar. Hablamos de la clase de problemas cuando suceden en consecuencia de, en este caso, de no bajarse del caballo, de seguir con la misma, con el viejo hombre, la vieja mujer intactos ahí, la carne vivita, bien a flor de piel. Que vos decís, una persona le cuesta separar la persona de ciertas situaciones, porque bien decías, ves a un hermano o te viene a corregir, o si ves a un hermano en un error, hacés lo que vos decías, ponete a orar por el hermano. Sí. O no le vayas a contar al otro el problema que viste o la mala actitud, ponete a orar. Porque muchas veces escuchás o gente viene y te cuenta, ay, no sabés lo que hizo, tuvimos tal reunión y no sabés lo que pasó. ¿Y hablaste con esa persona? Claro, porque te lo cuenta vos, lo cuenta allá, lo cuenta acá, y la persona en cuestión tal vez ni se enteró. Bueno, una de las cosas que hace el apóstol, ella ve una situación y lo primero que piensa es cómo la puedo ayudar. Sea económicamente, sea con el oído, sea orando y en silencio, hablando. O sea, busca la manera de restaurar. Entonces, y nosotros nos está enseñando lo mismo. O de hacerte volver de tu mala manera de conducirte. Entonces, ¿eso por qué? Porque te desafía a vos a mejorar. Te demuestra que podés. Y creo que es la manera en la que nosotros vemos la otra parte, porque vos no dejás de alguna manera de comprender, no te pones a hacer lo que tal vez toda la vida hicieron con vos, que fue retarte de mala manera, juzgarte por un error, no haces lo mismo que tal vez recibiste siempre en el mundo, sino que como hijos de Dios voy a tratar de, con mansedumbre o con paciencia y con amor, hacer, porque todos tenemos un pasado o una manera, hemos vivido de tal manera o hemos sido criados de tal manera que muchas veces la forma de ser de la persona es de determinada manera. Bueno, Dios nos llama justamente al que es, o al que es un poco más maduro, como dice, sostener al que es débil en la fe, con mansedumbre, hacer, qué mejor si la intención de tu corazón es buena, vos no vas a descargar, ¿ves? Ahí es donde aplica todas estas cosas que hablamos hoy, de las envidias, de la ira, de los celos. Si yo realmente quiero el bien para vos y no voy a andar, no, voy a tratar de ver cómo hago para que cierta situación, ¿entendés? Pueda mejorar. La restauración se trata de eso. Exactamente. Porque eso es restauración. Vos, lejos de, ¿cómo así?, de venir con el hacha y de matar a alguien, vos te vas a poner a ver cómo mejorás o, como decías, cómo ayudás la vida de esa persona, porque tal vez no se da cuenta, estaba acostumbrado, qué sé yo, o hasta lo puede llegar a hacer con mala intención, pero no hay nada. Ahí es cuando aplica que tenemos que ser luz, porque yo vengo, si soy luz, vengo a exponer cualquier obra, ¿entendés?, de las tinieblas que pueda estar pasando, porque tal vez hasta puede pasar que tuviste un mal día, pero a veces se puede llegar a entender hasta que lo haces con mala intención, porque eso está. A veces el día es bueno y vos sos malo. El día mirándote. Pero ahí es donde nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos que aplicar el amor, la paciencia, y eso es necesario, eso hace falta. Te escuchaba y lo triste de todo esto es cuando la persona se rompen relaciones, sean amistades, sean noviazgos, sean matrimonios, sean relaciones laborales, y la persona dice, no sé qué pasó. Sí, sí.
Y eso es la hipocresía más grande que tenemos como seres humanos, porque nosotros sabemos bien qué pasó y qué no pasó. O sea, nuestra conciencia siempre te va a acusar si hay algo que vos hiciste incorrectamente, que tal vez por años venís de alguna manera metiéndole hachazos al árbol para que se destruya esa relación. Entonces, vos ahí vas a decir, no es que no sé qué pasó, para que hubiera una rotura, sea una amistad, sea lo que sea. En una relación se construye todos los días. Y en una relación en Dios se construye bajo la humildad. No se puede querer tener una relación con Dios y con aquellos que hacen la voluntad de Dios o aquel que es cristiano si no hay humildad. Y no te digo de que tenés que ser el más humilde, porque incluso creo yo que todos venimos del orgullo, sino de un estado de humillación. La iglesia necesita tener un estado de humillación constante, Totalmente. continua. Por eso le decía a nuestro apóstol, me hacías acordar a Esdras, porque Esdras lo primero que hizo para que fuera restaurado Israel, llevó al pueblo al arrepentimiento y a la reflexión. Y nuestro apóstol hace, y agradezco y te bendigo, apóstol, que estás escuchando, por hacernos reflexionar tanto en nuestra vida y llevarnos a cambiar, llevarnos a romper la mentalidad, porque lo más lindo que le puede pasar a un hijo es que un padre se preocupe y que te hagan reflexionar con amor, muchas veces con un mazazo, pero nosotros no podemos decir eso, porque siempre el amor está, y el hacerte ver las cosas con una paternidad que es tan necesaria, pero que vos no podés decir no sé qué pasó. Sí, sabemos lo que pasó. Lo que Dios quiere escuchar de nuestra boca no es no sé qué pasó. Lo que Dios quiere escuchar de nuestra boca es tener razón, ayúdame, y Dios extiende su mano. Pero bendigo tu vida, apóstol, y bendigo la vida de cada uno que siempre haga reflexionar para bien a su familia, a sus hijos, a su esposa, la esposa al esposo, lo que fuere. Pero que trabaje en eso, en decir yo tengo que construir, no tengo que matar, tengo que construir. Y nosotros somos llamados a ser padres espirituales, todo aquel que es hijo de Dios, y a reconstruir las ruinas antiguas, y a realmente que haya miel en nuestra boca, y que podamos realmente limpiar la novia con la confrontación, pero mediante el amor, y llevar a la gente al arrepentimiento mediante la reflexión, usando los argumentos que Dios te dé, las herramientas que Dios te dé. Pero si hay algo que yo amo de cuando ministras, apóstoles, es cómo llevas a la gente, y me ha llevado muchas veces a mí y a mi familia a la reflexión. Y eso es para valorar, porque vos decís, tal vez te pueden regalar 1.000.000 de pesos, pero vale más que alguien te tome el tiempo de hacerte ver y entender las cosas, porque eso trae fruto que realmente vale la pena. Y después los millones vienen solos. Mientras no sean millones de problemas, y no hablo del dinero. Es un decir. La bendición viene sola. Cuando vos haces caso a la reflexión, cuando vos haces caso a la corrección, cuando vos haces caso al querer cambiar. Al decir, no lo digo para hacerte sentir mal, sino que lo digo para que vos cambies tu actitud y que tu familia pueda disfrutar de un Martín diferente, de un Ezequiel diferente, de un Ramón diferente, de un Mauro diferente, de una Rosana diferente, de una Patricia diferente, del que esté escuchando. Que tu familia tenga la bendición de disfrutar una persona diferente, que los lleve a vivir diferente. Entonces, no se trata de creer que Dios nos interesa y que no sé qué pasó. Sí sabemos lo que pasó. Seamos sabios en que Dios nos hace con humildad, reconociéndonos. Porque ahí está el punto de quiebre y el punto de humildad. ¿Ves? No hace falta decir qué humilde que es. No. Es cuando vos te humillás y cuando reconoces. Así que anotalo ahí, trabajalo hasta el domingo. Totalmente. Además la palabra es clara cuando dice que resiste el soberbio, pero el humilde halla gracia. Amén. Y frente a tal cosa no hay ley. Nada como cuando Dios está con una persona. Se puede ver y hasta esa persona va a tener millones de problemas, pero vos lo vas a ver que de todo sale en victoria, que de todo se levanta. Lo vas a ver que a pesar de que
hasta tal vez las situaciones más difíciles o más engorrosas, y esas que el dinero no puede comprar, que vos no lo vas a solucionar ni con gente que esté a tu lado, ni con nada, sino vos vas a solucionar eso porque Dios está con vos, porque sabés que solamente Dios puede hacer algo. Amén. Bueno, eso, si tenés la bendición, como hablamos nosotros, de tener a alguien que nos demuestra eso cada día, esos pasos seguí. No te apartes de ahí, no te alejes, porque como bien decís, tenemos, en nuestro caso, como iglesia, tenemos el mejor ejemplo, y a eso tenemos que apuntarle. A eso es donde nosotros tenemos que ir, a saber que lo mejor que te puede pasar en la vida es hallar gracia, no porque hacer las cosas bien, porque Dios no trabaja así, porque aún haciendo habiendo cometido muchos errores, y como dijimos, llegamos todos en una situación deplorable, no ganamos nada sino porque Dios nos llamó y nos apartó, pero que halles gracia porque vas con el favor y el poder de Dios por delantero, detrás tuyo, que Dios no está solamente para protegerte en que saliste y volviste de tu casa, sino que Dios está para manifestarse en la vida de una persona que, como digo, te va a sacar de cualquier situación en victoria. Medio chueco, rengo, a los ponchazos, pero vengo, ahí estamos. Y eso es la mayor satisfacción. Amén. Porque por el contrario, creo que para todo cristiano no hay mayor frustración que vivir destrucción, pérdidas, a causa de no tener humildad, como decía Tinchón, a causa del orgullo, perder en una casa de restauración, al lado de una persona que te demuestra que Dios está con ella, perder, y esto no es para que vos decís, uy, no, es para que justamente quebrar ese orgullo y que vos digas, Señor, perdóname, y ahí es donde Dios recién puede obrar. Ahí es donde Dios, como dice la palabra, va a dejar de resistir y va a empezar a obrar, y va a empezar a levantar y a reedificar todo eso que está destruido. Las relaciones interpersonales no se pueden solucionar si Dios no interviene en el corazón de una persona. Porque cuando hay todo esto, lo que estuvimos hablando en estas 2 horas, una persona dura de servicio, una persona que cerró el corazón, difícilmente Dios puede obrar y hacer algo. Amén. Entonces, nada como esto que estuvimos hablando, y esto tiene que ver con el despertar, porque este despertar del cual hablamos es un despertar espiritual, y el Espíritu Santo no puede obrar y no puede levantar a una persona dura, a una persona orgullosa. Una persona va a tener un despertar en su persona, en su espíritu, va a tener un despertar para las cosas de Dios cuando le dé lugar y lo deje obrar en su corazón, porque la palabra es clara cuando dice, así como es en su corazón, así son los caminos de tal hombre. Entonces, podemos hablar muy lindo, podemos decir mucho, pero el resultado de nuestra vida es lo que va a hablar y lo que va a predicar con nosotros. Así que bueno, mira, se nos fueron ya las 2 horitas, ya vamos a ir cerrando. Le damos gracias a todos por ser parte de esto. Siguieron, acá nos estuvieron mandando otros mensajitos, Edgardo, Lorena, Mayra desde Chaco también, así que un saludito a toda la gente de allá. Gracias a todos por ser parte de lo que es Declarando Vida y Libertad, por ser parte de Generación. Los bendecimos como siempre desde acá. Gracias por acompañarnos, y los esperamos el próximo martes a la misma hora. ¡Chau! Nos vemos. Desde acá, gracias por acompañarnos, y los esperamos el próximo martes a la misma hora. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón.